Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. La crisis de Corea está poniendo a prueba el temple de Donald Trump. Y no es cosa de ahora, es decir, no es que lo de Corea haya empezado hace una semana o un mes. La crisis arrancó ya en el mes de marzo, aproximadamente, finales de marzo, que la misma Contracrónica ha llevado varios temas a lo largo de los últimos 6 meses y no hace más que empeorar conforme van pasando las semanas, sin que, abrid comillas, por favor, el líder del mundo libre, cerradlas, se decida hacer algo, salvo declaraciones, subidas de tono o directamente tweets, pero que al final terminan en nada. Y esto no es solo achacable o atribuible al tema de Corea, que es lo último que nos ha tocado, lo último que está sucediendo. Es una constante ya en Donald Trump. Lleva ya 7 meses, no es que esté recién llegado, podemos empezar a opinar con cierto contenido, con suficiente contenido, y en estos 7 meses ha hablado y especialmente ha tuiteado mucho, pero ha hecho poco. Sus promesas de campaña o se han olvidado o están empantanadas en las cámaras legislativas o pendientes de resolución en la misma Casa Blanca, con un papel encima del otro, es decir, sepultadas debajo de muchos papeles. El presidente, en definitiva, no sabe muy bien dónde va, navega sin brújula y se limita a resolver el día a día con todo en contra, eso sí. El que llegó sabiéndolo todo, al final va a resultar que ha terminado siendo un aprendiz de la política. Desde que Donald Trump presentase su candidatura a las elecciones primarias del Partido Republicano, de esto hace ya un par de años, han corrido ríos de tinta y se han gastado toneladas métricas de saliva. Es decir, se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo más sobre el personaje en sí, sobre el personaje muchísimo y todo lo que rodeaba al personaje. De hecho, en el último año en política internacional casi solo se ha hablado de Trump. El resto han sido puras comparsas, puros accesorios y sobre los derroteros que tomaría su gobierno una vez se hizo con él. El pasado mes de noviembre, no el pasado mes de enero, que es cuando tomó posesión de la presidencia. Pero bueno, desde noviembre, desde las elecciones de hace ya casi un año, como pasa el tiempo, ya son 10 meses de las elecciones, pues se ha escrito muchísimo sobre, bueno, ¿y este hombre hacia dónde va a ir? Se han dado todo tipo de interpretaciones. El tema de Trump ha venido muy polarizado, aunque la polarización en Europa en concreto la hemos importado, pero los medios aquí están igualmente... Bueno, igualmente no, creo que un poco menos de lo que están en Estados Unidos, no hay ese enfrentamiento, es decir, Donald Trump no odia al diario El País ni al Frankfurter Allgemeine, odia al New York Times porque, bueno, probablemente es que El País ni siquiera sepa que existe y el Frankfurter Allgemeine pues tampoco lo tengo muy seguro, pero vamos, no ha llegado a ese extremo, pero sí es o se está a favor o se está en contra. Y al final cuando uno se encuentra frente a este tipo de mandatarios que despiertan esas pasiones positivas y negativas, pues es difícil desbrozar un poco el terreno y ver realmente lo que hay. Yo desde luego desde el principio siempre lo intenté. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Trump, me da igual, lo mismo da que me da lo mismo, pero vamos, que siempre he intentado verlo de una manera lo más escéptica, por supuesto, pero lo más objetiva posible, si es posible la objetividad en el periodismo, que yo personalmente no lo creo, pero vamos, si vamos a los hechos, publicados, a la opinión publicada más que a la opinión pública, los discursos de Trump se miden y se pesan. Eso en general con todos los presidentes de Estados Unidos o todos los políticos importantes, pero los de Trump especialmente, y también sus tweets. La mayor parte de las veces, como es lógico, para buscar un titular, y si es hiriente, mejor, pero otras, las menos, todo hay que decirlo, para encontrar un sentido, una dirección. Es decir, ¿hacia dónde va este hombre? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es realmente lo que quiere? Yo, desde que ganó las elecciones, al principio eran todo esos 3 meses tontos que quedan entre la elección y la toma de posesión, bueno, pues a ver si nos da alguna pista hacia dónde va a ir. Rara vez la dan en esos 3 meses, pero bueno, posteriormente. Entonces, bueno, vamos monitorizando y ahí están las decenas de contracrónicas y artículos que le he dedicado a la América de Trump desde el principio,
desde que empezó, hace 7 meses. Bueno, pues es una pregunta que me he hecho yo, pero no solo, se ha hecho muchísima gente, analistas prestigiosos. Bueno, vamos a apartar toda la maleza y a ver exactamente hacia dónde nos lleva este hombre. Igual lo digo a propósito porque las decisiones de Trump al final, como presidente de Estados Unidos que es, afectan a todo el mundo, más a sus conciudadanos, obviamente, pero nos afectan a todos. Y yo la verdad es que en 7 meses no he conseguido entenderlo. Os lo digo sinceramente. Es decir, a Obama lo entendíamos bien, sabíamos dónde iba. Eran las líneas maestras de su política, la económica, la fiscal, la exterior, cualquiera de ellas, estaban claras desde el primer momento. Es cierto que las fue modulando a lo largo de 8 años, pero vamos, más o menos tenían una dirección concreta. Obama, en definitiva, era predecible. Por ejemplo, esto es un caso de este mismo año, cuando 3 días antes de abandonar la Casa Blanca, creo que fue el 17 de enero, si mal no recuerdo, vamos, si no fue el 17 fue el 15, menos de una semana antes de irse de la presidencia, Obama indultó a Chelsea Manning. No sé si os acordáis, Chelsea Manning, que así es como se llamaba Brad Manning, desde que se cambió de sexo hace cosa de 2 o 3 años. Brad Manning es este militar que le hizo la filtración aquella masiva a los de Wikileaks. Bueno, pues aquello no extrañó a nadie, no supuso un escándalo, ni muchísimo menos. Era una cosa, no voy a decir previsible, pero sí predecible. Era coherente con la filosofía obamita, que antes de irse pues pegase un campanazo y soltase a este tipo. O lo que hizo con la Cuba de Castro, por ejemplo, también era predecible. Si nos vamos al presidente anterior, en este caso a George Bush, pues también lo fue. Fue una presidencia predecible, tanto dentro de casa, con su conservadurismo compasivo, aquel del que hacía gala tan a menudo, como fuera de ella, con esa estrategia global de difusión de la democracia a cañonazos, ¿no? Muy influida por los neoconservadores, que por aquel entonces hacían su agosto en la Casa Blanca, pero era, ya digo, predecible. Es decir, que el Bush del año 2001 era compatible con el del año 2008. Había una línea. Se había equivocado muchas veces, algunas de sus presunciones al principio se demostraron erróneas, lo que queramos. Idem con Obama, vamos, que podríamos decir lo mismo de cualquiera, de Clinton en los años 90, de Reagan en los 80 o de Carter en los 70. Es decir, algunos acertaron más y otros menos, pero tenían una línea. La presidencia tenía un espíritu. Claro, cosa que no sucede con Donald Trump. ¿Cuál es su plan? ¿A dónde quiere llegar? Por emplear un término típicamente norteamericano, ¿cuál es su misión? Ya sabéis que eso lo ponen en todas partes, ¿no? La misión de esta empresa está en la misión, no sé qué, our mission, ¿no? Dicen, bueno, si lo leemos desde fuera y lo traducimos literalmente, la misión, bueno, estos tíos que están enviados por el Altísimo o algo así. Luego es que, claro, en su idioma tiene un significado ligeramente diferente, ¿no? Pero bueno, en el mes de marzo, por ejemplo, o en abril, todavía era pronto para buscar una misión o buscar un objetivo, ¿no? Aún estaba instalándose en la Casa Blanca y conociendo de cerca la administración norteamericana, que por cierto es gigantesca, entonces hace falta mucho tiempo para instalarse allí, vamos, que no es el gobierno de Estonia. Y bueno, y comprobando hasta dónde podía llegar y situando sus peones en los puestos clave para luego ir desplegando con ellos sus propias políticas. Es decir, una presidencia dura 4 años y en esos 4 años los primeros meses los puedes dedicar, los 2 o 3 primeros meses, a ir colocando las fichas para ir satisfaciendo los planes que traías, ¿no? Bien, eso es de ahí que los primeros meses yo apenas dijese nada, no me limitaba casi a describir. Pues que caray, han pasado ya 7 meses, pasaron el pasado 20 de agosto y estamos como el primer día. De hecho, la inconsistencia de ideas, o mejor dicho, la distancia entre retórica y decisiones finales, decisiones tomadas, prácticas, es quizá la mejor muestra de que no hay dirección alguna. Que el presidente se limita a salvar el día como puede, o a lo sumo una semana y ya está. Y luego empezar otra vez, empezar de cero. Y esto se puede comprobar, no es una opinión mía, vamos, es una opinión mía pero fundamentada sobre los hechos, lógicamente. Y esto se puede comprobar tanto en política interior como exterior o en política económica. Si nos vamos a la campaña electoral de hace un año exacto, en el mes de septiembre del año pasado, es cuando ya apretaron el acelerador a 2 meses de las elecciones y ya se pasó a no hablar de otra cosa. Bueno, pues lo que nos encontramos hace un año
es un Donald Trump que era pura retórica populista, en esencia, de ahí que no nos gustase demasiado. Pero una retórica populista que ni siquiera se ha materializado luego. Es decir, que no ha encontrado eco una vez se ha sentado en el despacho oval. Eco contante y sonante estoy hablando. Es decir, ese mensaje de hay que acabar con las élites, ¿no? Y que tiene que volver el americano medio, ¿no? Hagamos América grande otra vez. Esas élites a las que, por cierto, el propio Trump y toda su familia pertenecen, pues siguen ahí. Y no solo siguen ahí, sino que además no tienen nada que temer. Es decir, todo ese mensaje populista de campaña no se ha traducido en nada concreto. Si nos vamos a la política exterior, pues la improvisación ha sido mucho más visible. En este caso, improvisación en sentido estricto porque ahí había poco planeado más allá de promesas vagas. Como hay que retirarse de todas partes y centrarnos, salirnos de la OTAN, no sé si llegó a decirlo de esta manera, pero replantearse la alianza militar, en fin, muchas cosas, ¿no? Hay que salirse del NAFTA, etc. Tanto puras promesas, lo que en España llamaríamos cuñadeces, ¿no? Voy a resolver todos los problemas del país en un mitin. Bueno, el tipo lo hacía, la gente, claro, le coreaba y le aplaudía. El hecho es que cuando ya es presidente, pues lo que nos encontramos es eso, pura improvisación. Ahí tenemos las idas y venidas de Europa, sin articular además un discurso claro. A lo largo de este verano, ha estado yendo y viniendo desde el mes de junio. Bueno, acordaos, hice de hecho un programa específico sobre eso cuando vino a París a presidir junto con Macron el desfile del 4 de julio del 14 de julio. El 4 de julio estaba en Estados Unidos, solo faltaba. O la decisión, esta es de hace muy poco, del mes pasado, también hay contracrónica al respecto, por supuesto, sobre su idea de contraatacar en Afganistán y volver a enviar tropas. Es decir, querer ganar una guerra que él mismo ya asumía que estaba perdida desde el principio y que había que retirarse completamente. O ya finalmente el mucho ruido y las pocas nueces con Corea del Norte. Mucho tuit, muchos vais a enterar, mi respuesta va a ser fuego y furia, ¿no? Decía hace unas semanas. Esto va a ser fuego y furia. Bueno, ya sabéis eso, el refrán, ¿no? Perro ladrador, poco mordedor. Pues está efectivamente este refrán actuando con una precisión matemática con Donald Trump. Y no entro ya en temas más delicados como todos los relacionados con Rusia o el mismo muro mexicano, que fue la estrella de la campaña y que al final se ha quedado en nada. De todo esto puede concluirse que Donald Trump quería ser presidente para ser presidente y ya está, y nada más. ¿Cuál era su objetivo? Era ser presidente. Una vez ya llega a ser presidente, dar su discurso de bienvenida a la legislatura o al mandato y ya está, ya lo he conseguido. Es decir, que podía haber dado el discurso y haberse retirado. Ya he conseguido por fin quedar por encima y ser presidente y convertirme, ya era una estrella, una estrella rutilante, conocida y reconocida en todo el mundo. Que por otro lado tiene lógica. Digamos que ha sido el destino último de un narcisista incorregible que busca por todos los medios ser el centro de atención. Es lo que más le gusta a Donald Trump. Creo que a estas alturas, ya 7 meses después, no creo que haya habido, de los presidentes de Estados Unidos que yo he visto, y ya son unos cuantos. Yo recuerdo presidentes de Estados Unidos desde Reagan. Bueno, Reagan era yo niño, pero lo recuerdo de ver los periódicos y en la televisión. Después, por supuesto, Clinton, luego Bush y luego Obama. Bien, ninguno ha tenido una presencia tan continua en los medios de comunicación. Ninguno. Y ha estado tan presente en todas partes como es el caso de Donald Trump. Y además se le ve encantado incluso en las peleas. Obama cuidó mucho el tema de la comunicación, era muy tuitero, instagramero y estas cosas. Tenía, por cierto, no sé qué habrá sido de esa galería, pero Obama tenía una galería en Flickr bestial. Él se creía Kennedy, entonces se hacía acompañar de un fotógrafo, un buen fotógrafo, durante casi las 24 horas, que iba sacando instantáneas por la Casa Blanca, por los viajes y demás, y luego las colgaban en las que yo seguía, esa cuenta de Flickr hace años, recuerdo, y me gustaba verla. Estoy hablando del año 2009, 2010, ¿no? Porque el fotógrafo o los fotógrafos que llevaba consigo eran bastante buenos. Bueno, pues la idea era un poco transmitir esa imagen de la presidencia casi kennediana, ¿no? Pero lo de Trump no ha ido por ahí. Todo lo contrario, es por estar,
por estar y por figurar, en una palabra. Es decir, que no gobierna para llevar al país en una dirección concreta o en otra. Es decir, que el gobierno es un fin en sí mismo, en el que él desempeña el papel protagonista, nada más. He dicho ya en alguna ocasión, hablando sobre Donald Trump, porque he hablado mucho sobre Donald Trump a lo largo del último año, que es imposible entender su figura política e incluso personal sin entender antes su vocación de estrella televisiva. De estrella televisiva de primer nivel, ¿eh? Estamos hablando de, quizá fuera de los Estados Unidos no se percibiese como tal y quizá le veíamos más en su faceta de empresario de hace ya 20 o 30 años, pero si por algo era reconocido en los Estados Unidos en los últimos 10 o 15 era por ser una estrella de televisión. Es decir, los norteamericanos de menos de 30, su imagen de Trump, igual que la mía, era la de un tiburón de las finanzas de Manhattan, la de los menores de 30 era la contraria. No, este tipo es una estrella, ¿no? Es que es una estrella de los realities, está ahí, sale por la tele y es un tipo realmente conocido, que más lo hace bien. Es decir, que a él le pirra interpretar papeles. De hecho, en el reality este del aprendiz, que hacía y que estuvo haciendo durante un montón de años, a veces pensamos, bueno, esto realmente era la realidad. Llegaba y gestionaba aquella empresa y despedía a la gente y tal. Pues no, él se limitaba a poner su anatomía muy voluminosa por lo demás y su cara de pocos amigos. Era en cierto modo un actor. El resto estaba todo guionizado. Bueno, como en todos los realities. No sé, los reality shows todos son iguales. Tienen de realidad tienen poco y de show tienen mucho. El aprendiz no era una excepción. A veces, quizá haya que lo habrá alguien que piense que eso es la realidad tal cual, ¿no? Hemos entrado aquí y lo que está sucediendo de manera espontánea. No, la vida es más aburrida, en cambio. Un programa de televisión necesita acción, necesita que pase algo, necesita un relato y ese relato se lo aportan los guiones, ¿no? Es decir, que él en el aprendiz actuaba, como actuaba también durante la campaña. Y dices, bueno, ¿y por qué eso lo hacen, o mejor dicho, por eso lo hacen todos los políticos? No. Evidentemente todos los políticos tienen que actuar, pero no llevado a este extremo de virtuosismo. Él lo que le sucedió es que encontró su público, o encontró un público, el que no sé si era el que iba buscando, pero fue el que encontró. Público muy fiel, por lo demás, que le aplaudían los mítines. Y que fue aumentando, como viendo que le aplaudían y que le jaleaban, pues fue aumentando la apuesta conforme pasaban los meses hasta que, los aplausos por tan convincente interpretación le auparon hasta la Casa Blanca. Para sorpresa de prácticamente todos, no puede ser. Sabíamos que había deshecho el Partido Republicano por dentro, que iba a la par en las encuestas con Hillary Clinton, pero que al final no ganaría. Yo lo pensé hasta la misma noche electoral y como yo la mayor parte de la gente. Pero no, al parecer tenía muchos aplaudidores. Es decir, su papel lo había interpretado estupendamente bien. Pero claro, la presidencia de un país, y mucho menos la presidencia de Estados Unidos, no es un plató, ni un set, ni nada por el estilo. Es decir, hay pocos aplausos y muchos tomates. Es decir, que la política otorga poder. No otorga parabienes, no otorga aplausos, en una palabra. Los políticos de raza, los auténticos, los que quieren ser políticos toda su vida, buscan lo primero, buscan el poder. Y desdeñan por lo general lo segundo. Los políticos de raza los hay buenos y los hay malos, es decir, tipos que realmente aman la política por encima de cualquier otra cosa, aman el poder. Que no les interesa ni el dinero. Un poco Frank Underwood, el de House of Cards. Ese es un político de raza. No es porque no existe, porque es un personaje de ficción, pero si fuese real, sería un político de raza. Es decir, quieren mandar, no caer bien. Claro, una democracia, evidentemente, si quieres mandar o aspiras a mandar, pues necesitas caer bien para que te voten. Pero no especialmente bien, tampoco tienes que ser el más simpático del barrio, ni muchísimo menos. Ahí tenemos a Mariano Rajoy, que lleva 3 elecciones seguidas ganadas, y todos pensamos que es un muermo, cuando no directamente un delincuente, que es lo que piensan otros. Podemos irnos a Alemania. Angela Merkel es incapaz de suscitar el más mínimo entusiasmo entre los alemanes.
Si no bostezan en sus mítines, poco les falta. Pero ahí la tenemos, coleccionando victorias desde el año 2005. Ya son 12 años y hay elecciones, por cierto, este mes alemanas, que trataré, por supuesto, aquí en la contra. Bueno, pues tanto Rajoy como Merkel quieren el poder. Y a cambio están dispuestos a sonreír de vez en cuando, cosa que hacen, cada uno a su manera. Vamos, puedo seguir con otros políticos, pero estos dos que son los primeros que me han venido a la cabeza. Donald Trump, en cambio, lo que busca fundamentalmente es posar y sonreír para que le aplaudan. Claro, no siempre sucede así, pero es lo que él busca. De hecho, algunos líderes extranjeros, como Emmanuel Macron en Francia, le han tomado ya la medida. Y apelan directamente a su ego. Es lo que se vio en el desfile del 14 de julio. En Francia dijo, bueno, este tipo me lo pongo al lado y vas a ver qué contento está. Es decir, que este ego que tiene no es muy diferente al de un artista. Y precisamente como es eso mismo, como es un artista, y yo conforme van pasando los meses cada vez lo veo más claro, tiene un montón de elementos propios de un artista, bueno, sí, un actor, ¿no? Bueno, podría ser un artista, claro. Pues tiene antojos y excentricidades propias de los artistas. Aquí entraría, por ejemplo, esas cosas raras que ha hecho, como pues no querer pasar los fines de semana en la Casa Blanca o ir a Camp David. No, directamente se va a un palacete que tiene en Florida, de Mar-a-Lago, donde incluso recibe en su domicilio particular, una palabra. Dice, bueno, pero no puede hacerlo, sí, por poder puede, por supuesto, ¿no? Pero que es impropio de un presidente, nadie lo había hecho. El presidente de los Estados Unidos tiene una residencia oficial, un lugar de veraneo oficial, y es donde se hace todas estas cosas, y más todavía cuando se está hablando de relaciones exteriores y tal. El presidente de China creo que lo recibió allí en Mar-a-Lago. O el hecho mismo de que haya llenado la Casa Blanca de familiares. Pero claro, por más que se empeñe, como decía antes, la presidencia no es un set cinematográfico, no es un plató. Viene aparejada de cosas desagradables y por lo general no esperadas. Por eso se columpió como lo hizo con los sucesos de Charlottesville que vimos a principios del mes pasado, porque es que simplemente ahí no había guión. Y dijese lo que dijese, alguien se iba a enfadar. Al final se enfadó prácticamente todo el mundo. En resumen, es un aprendiz de presidente que además no tiene demasiado interés en aprender. Es decir, que no está ahí para eso, que no busca el poder. Quizá por eso, y esto es una posibilidad que dejo en el aire, quizá lo abandone antes de tiempo. Marcos, que es un oyente de Ciudad Real, nos trae del pasado un tema que ya vimos, no sé si a finales de julio o principios de agosto, sobre la política. Era a raíz de que un oyente había llamado diciendo que quizá llegue un momento, un día, en el que la gente, a los seres humanos, nos deje de interesar la política. Bueno, pues de eso mismo nos quiere hablar Marcos. ¿Qué pasaría si el ser humano dejase de interesarse por la política? Yo creo que, a pesar de que le hablabas de unicornios, yo creo que eso ya ha ocurrido. Y me explico. Quizá no el ser humano, pero sí el ser humano productivo. Y esta es una de las cosas a las que yo le echo la culpa de que la política vaya como va. Porque cuando un ser humano, cuando una persona joven, y ya no tan joven, demuestra que es un ser útil o productivo, ya ha tenido que llevar pues, a cabo cierta carrera profesional, que eso no se hace en 2 días. Y si te fijas, la gran mayoría, no digo que no haya gloriosas excepciones, aunque en los últimos años escasean, casi todos los políticos que tenemos son políticos de carrera y me explico. Básicamente se dividen en 2 grupos. Uno, el que tiene un nivel de formación escaso, como dirían en mi pueblo, tiene menos papeles que una liebre, que su único mérito es haberse tirado en el partido desde, ya sea Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, Juventudes Comunistas, etcétera, desde los 18 años
calentando sillas y llevando botijos, y a alguien se le ocurre la brillante idea de acabar poniéndolos de ministros. O luego gente que ha hecho cierto esfuerzo, que es estudiar unas oposiciones muy duras y todo lo que tú quieras, pero que al final, pues bueno, no es quizá el modo de vida más productivo que existe, precisamente. Entonces yo creo que esto está matando a la política, porque realmente le merece la pena a un profesional de éxito meterse en el jaleo personal, que incluye un cargo público y con un sueldo infinitamente inferior al que puede ganar en su actividad privada. Pues bueno, Marcos, a la mayor parte de la gente no le interesa el poder. Caso de Trump, por ejemplo, que acabamos de ver. Pero siempre hay un porcentaje que está muy interesado en él y va a hacer casi cualquier cosa por conseguirlo. Algunos, cierto es, simplemente como medio de vida. Eso se ve mucho en los países donde hay muchos políticos, la mayor parte de ellos están ahí porque tienen un sueldo. Y otros, como el propio Trump, pues porque son unos ególatras y realmente no, lo que buscan es eso, el figurar. Y por último está el político, el político de raza, del que hablaba antes. Y claro, ese político va a existir siempre. Y como no podemos acabar con él, pues la única defensa que nos queda es limitar el poder y someterlo a vigilancia. No se me ocurre otra defensa. Conseguir que el Estado sea una miniatura y que el político se encuentre con 1000 controles y con 1000 limitaciones. Sé que esto no siempre es popular, ¿eh? A veces lo dices, no, yo me gustaría que el Estado fuese más pequeño y que los políticos tuviesen menos poder y que más estuviesen más controlados. Te dicen, no, al contrario, lo que queremos es un Mesías que llegue y solucione nuestros problemas. El populismo, de hecho, consiste, entre otras cosas, en eso, ¿no? No os preocupéis, sé que tenéis muchos problemas, pues llego yo y automáticamente esos problemas se resuelven como por ensalmo. Y hay gente que busca eso y que está demandando eso. La figura del caudillo, que es tan cara entre las culturas hispánicas, ¿no? Que va a llegar un hombre de hierro y este hombre de hierro lo va a solucionar todo. Así que bueno, yo veo que es así, siempre habrá gente que se dedique a eso y por lo tanto hay que convertir la política en algo parecido a un potro de tortura, ¿no? Para que los que van solo allí a trincar pues se lo piensen 2 veces, y los que van allí porque realmente ansían y desean el poder, que sepan que no lo van a tener tan fácil. Bueno, tenemos a Pizarro también con su comentario diario, que hoy nos quiere hablar de lo de ayer, de lo del Brexit y los bancos que se están yendo de la City. Quienes ubican sus sedes europeas fuera del Reino Unido lo hacen porque obtienen ventajas por ello. La City queda mermada por la suma agregada de este tipo de decisiones y queda obligada a esfuerzos futuros, continuos e intensos para volver a ser lo que era y aún es. El drama es que la fuga de bancos no es un problema concreto a superar, sino un signo más de una tormenta de acontecimientos desfavorables que se avecina hacia el Reino Unido y que se prevé potente y prolongada. No es el fin de la City, pero quizás sí el de la City que conocimos. Y antes de terminar e irnos y de echar la persiana, María José es una oyente desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos meses, incluso alguna vez ha enviado alguna nota de voz, creo que recomendando libros, si mal no recuerdo, María José. Bueno, María José es músico y me insiste por WhatsApp, pero no me lo quiere decir por voz, me lo escribe en texto, me insiste en lo del programa de música, lo de hacer una contracrónica de música que vimos este fin de semana. Y hasta me da el nombre, ¿eh? El nombre que me ha propuesto es El Contrapunto, que por lo demás es un nombre cojonudo. El contrapunto va con segundas, claro. El contrapunto es una técnica de composición. Ella, como músico que es, pues lo sabe perfectamente. Es una técnica de composición que apareció en el Renacimiento y cuyo dominio hizo posible, pues, toda la música que vino después, toda la música maravillosa que vino después, calculad desde el siglo XV y XVI, ¿no? Pero vamos, a pesar de que me encanta el nombre y la idea también, pues, en fin, ya te lo he comentado por WhatsApp, que no es solo la falta de tiempo, que es que tampoco es que tenga mucho, o lo atractivo de la propuesta, que me encelaría y al final terminaría no haciendo otra cosa. Es que, a ver cómo te lo explico, es que a la vuelta de 10 programas me encontraría con una cosa llamada SGAE, que probablemente te suene, que me daría un palo en todo el lomo.
Tengo que estar ahí patando música y tal, sin pasar por caja. Yo la verdad es que no puedo pasar por caja, aunque me gustaría hacerlo, no puedo, sinceramente lo digo. Así que me parece a mí que, pues que lo vamos a dejar para cuando la Contra se lo pueda permitir, que ahora, hoy por hoy, no se lo puede permitir. Pero bueno, por ser vos quien sois, hoy te dedico la última pieza del programa, la última pieza musical del programa, que es un coro del Salomón de Händel, que conocerás perfectamente. Este es muy bonito, está al principio del oratorio, se llama Your Harps and Cymbals Sound. Es una maravilla, más de los que te levantan del asiento. Este en concreto está interpretado por el Gabrieli Consort, la versión de Paul McCreesh, que es, yo creo personalmente, la mejor que se ha grabado nunca del Salomón de Händel. En fin, canalita en rama, ahí lo llevas. Hasta mañana, amigos.